Hola, hoy vamos a trabajar con la función exponencial. Antes de definirla vamos a hacer un recorrido, vamos a recordar aquello que definimos a principios de año como potencia de exponente real. ¿Recuerdan que si el exponente pertenecía a distintos conjuntos numéricos, las condiciones de la base iban cambiando? ¿Qué pasaba cuando yo quería definir una potencia de base A y el exponente era un número real? Habíamos dicho que para que el exponente sea cualquier número real, le íbamos a pedir a la base que sea un número positivo para no tener inconvenientes en el cálculo de estas potencias, ¿sí? Entonces, si tengo potencias de base positiva y exponente real, el resultado van a ser potencias positivas. Bien, recordando esto, lo que vamos a hacer ahora es definir una función que se va a llamar función exponencial. Entonces, una función exponencial es una función de la forma a elevado a la x, en donde x es un número real, por lo tanto el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, y como el exponente es un número real, le vamos a pedir a la base que sea un número positivo. Pero además vamos a excluir un valor de la base para no caer en una función conocida como función constante, ¿sí? Le vamos a pedir a la base que no sea 1, pues no va a tener sentido que la base sea 1, no tendré función exponencial. Bien, ahora, viendo esta situación, se nos presentan dos casos: que A sea un número positivo, pero más chiquito que 1, o que A sea un número mayor que 1. Según el caso en el que caigamos, la gráfica tendrá una representación distinta, ¿sí? Entonces vamos a analizar el caso 1, que A sea un número comprendido entre 0 y 1. Y el caso 2, vamos a analizar qué sucede cuando la base es un número mayor que 1. ¿Me ayudan a construir las gráficas de estas funciones? Seguramente para comenzar a graficar estas funciones utilizaremos una pequeña tabla de valores. Conociendo quién es la base de la potencia, vamos eligiendo distintos exponentes, calculando potencias que resultarán siempre positivas, luego ubicaremos los puntos en el plano cartesiano y los uniremos con una curva suave, ¿sí? Ahora bien, si recordamos que una potencia de base entre 0 y 1, a medida que vamos aumentando el valor del exponente, el resultado de la potencia se hace cada vez más chico, piensen en un ejemplo concreto. Por ejemplo, un medio, la base A, está entre 0 y 1. Si yo voy aumentando los valores del exponente, 1, 2, 3, 4, la potencia se resulta cada vez más chica. Un medio elevado a la 1 es un medio, que es 0,5. Un medio elevado a la 2 es un cuarto, que es 0,25, disminuye. Un medio elevado a la 3 es un octavo, vuelve a disminuir y así sucesivamente. En cambio, cuando el exponente toma valores negativos, recordemos que el negativo representa el inverso de la base. Así que si la base es un medio y le elevo un número negativo, resultará 2 elevado a un número positivo. Por lo tanto, para valores negativos de x, la potencia se hace cada vez más grande, ¿sí? Y también recordamos que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Es decir, que la gráfica de esta función exponencial pasará por el punto 0, 1 a medida que x toma valores cada vez más grandes. La potencia resulta cada vez más chica. ¿Puede llegar a valer 0 esta potencia si es un número positivo la base? No, entonces se aproximará tanto como uno quiera a 0, pero nunca llegará a tomar ese valor. Y para valores negativos tomará valores extremadamente grandes. Es decir, tenemos una curva que tiene más o menos esta pinta, si la base de la potencia es un número que está entre 0 y 1. En cambio, si estamos en un caso donde la base de la potencia es un número mayor que 1, sucede lo contrario. A medida que aumentamos los valores del exponente, la potencia se hace cada vez mayor. En cambio, para valores negativos de x, recuerden que el negativo en el exponente representa el inverso. Al invertir la base nos quedará un número entre 0 y 1. Por lo tanto, para los valores negativos de x, la función exponencial toma valores cada vez más chicos. En este caso, estamos en presencia de una función que más o menos tendrá esta forma.
En ambos casos vemos que el eje X actúa como asíntota horizontal. Las dos funciones tienen como asíntota horizontal la recta de ecuación y igual a 0. Pero notamos una diferencia importante entre una curva y otra a pesar de que el trazo es muy similar. En el caso de la función exponencial con base entre 0 y 1, observamos que tenemos una función decreciente para todo su dominio. En cambio, para las potencias de base mayor a 1, la función es creciente. Y así podríamos seguir analizando. Dijimos que el dominio es todos los reales, la imagen o el rango de esta función son los reales positivos, dado que potencias de base positiva devuelven resultados positivos. No tienen raíces estas funciones, ¿sí? Tienen asíntota horizontal igual a 0. La ordenada del origen siempre es el punto de coordenadas 0, 1. Lo que podemos hacer con este tipo de funciones es aplicarle las transformaciones que ya hemos estudiado. Traslaciones horizontales, traslaciones verticales y simetría respecto de ambos ejes. El único cuidado que tenemos que tener es que cuando hacemos traslaciones verticales nos tenemos que llevar la asíntota, ¿sí? Si yo quiero graficar una función exponencial a partir de una conocida, de una básica, cuya transformación es subirla 3 unidades, bueno, la asíntota también subirá 3 unidades y debemos marcarlas, ¿sí? Porque eso le va a dar origen a un nuevo conjunto imagen. Si yo me olvido de trazar la asíntota, es probable que cuando quiera definir el conjunto imagen o rango vaya a cometer algún error, ¿sí? Los dejo a ustedes jugar con las transformaciones de estas funciones y vamos a ver algún ejemplito sencillo como para terminar de clarificar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden graficar la función f de x igual 2 elevado a la x menos 3 menos 1 a partir de la gráfica de 2 a la x, ¿sí? Entonces nos vamos a construir la gráfica de 2 a la x y a partir de ella construiremos f de x aplicando las transformaciones que en la fórmula claramente están a la vista. ¿Cómo vamos a hacer para graficar g de x? Bueno, para graficar g de x tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, la base es un número mayor que 1, por lo tanto vamos a tener que graficar una función creciente, ¿sí? Entonces g de x tiene base a igual a 2, que es mayor que 1, por lo tanto la voy a dibujar creciente. Creciente, hice el lío. Bien, y recuerden la siguiente tablita, que no es necesario escribirla, pero sí tenerla presente. Para construir la curva y que me quede relativamente pareja o igual en todos los casos, vamos a pensar, aunque sea en nuestra cabecita, en la siguiente tablita de valores. Voy a usar menos 1, 0 y 1. Estos 3 puntos van a ser mis puntos de referencia. ¿Para qué? Porque a partir de estos 3 puntos yo voy a despegar la función del plano y la voy a mover aplicándole las transformaciones que se me den la gana. Es decir, que si yo logro ubicar estos 3 puntos y esos 3 puntos les aplico las transformaciones que se presenten, a partir de esos 3 puntos voy a poder volver a construir la gráfica de la próxima función, ¿sí? Vuelvo a repetir, la tablita no es necesario escribirla, pero sí tenerla presente porque son 3 puntos básicos de la función. Cuando el exponente vale menos 1, el resultado de la potencia será el inverso de la base. O sea que si la base es a, al elevar a la menos 1, el resultado me dará 1 sobre a. En este caso, como a vale 2, el resultado me va a dar 1 medio. Cuando el exponente es 0, ya hemos dicho que todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Y cuando el exponente es 1, cualquier base elevada a la 1 me va a dar la misma base, ¿sí? Entonces, fíjense que para menos 1 me da el inverso de la base. Siempre, sea quien sea la base, ¿eh? Para 0 siempre me da 1 y para 1 me da la misma base. Es decir, cada vez que yo quiera graficar una función exponencial, ya sé que para menos 1 voy a tener que ubicar el valor inverso al de la base. Para 0 voy a tener que ubicar 1 y para 1 el mismo valor de la base. Entonces, la gráfica se construye prácticamente de manera inmediata.
La voy a graficar con línea punteada, ¿sí? Fíjense, ubicamos la escala. Para 0 dijimos que cualquiera sea la base siempre nos va a dar 1. Para 1 nos va a dar en este caso el mismo valor que la base en este caso es 2. Y para menos 1 nos da el inverso de la base, que en este caso el inverso de la base es 1/2. Bueno, ahí la la escala. ¿Están de acuerdo? Así que la función exponencial 2 a la x es esta que dibujé acá en línea punteada. ¿Qué tengo que hacer con esta función para poder graficar f de x? Voy a tener que restarle 3 al exponente, lo que significa que voy a tener que hacer una traslación de 3 unidades hacia la derecha y luego restarle 1 a toda la función, es decir, voy a tener que bajar la función una unidad, ¿sí? Ahora bien, trasladar 3 unidades a la derecha y bajar una unidad es lo mismo que bajar una unidad y trasladar 3 a la derecha, no importa en qué orden lo hagamos, ¿sí? Pero como voy a bajar una unidad, cuidado que la asíntota también baja una unidad, ¿sí? Así que la asíntota de mi nueva función tendrá ecuación igual a menos 1, una unidad hacia abajo. Y ahora lo que voy a hacer es, a los 3 puntos de referencia los voy a mover 3 unidades hacia la derecha y 1 hacia abajo, ¿sí? Así que el menos 1, al moverlo 3 unidades hacia la derecha, va a ir a parar al 2, pero a la misma altura, 2, 1/2. Al 0, al correrlo 3 unidades a la derecha, irá a parar al 3, pero a la misma altura, 3, 1. Y al 1, al correrlo 3 unidades a la derecha, va a ir a parar al 4, a la misma altura, 4, 2. Esta, si la tuviera que graficar, es 2 elevado a la x menos 3, ¿sí? Serían estos 3 puntitos. Pero ahora lo que tengo que hacer es a todos esos puntitos bajarlo a una unidad. Es decir, a toda la función esta, si yo la dibujo en el color rojo, la tengo que bajar una unidad, ¿sí? Es decir, que este punto que se encuentra en 2, 1/2 pasará a 2 menos 1/2. Este punto que es 3, 1 pasará a 3, 0. Y este punto que es 4, 2 pasará a 4, 1. La asíntota horizontal es igual a 1, por lo tanto, ya tengo la gráfica de la función establecida. No me tengo que pasar de la asíntota, no me tengo que pasar, no la tengo que tocar. Es una función creciente, a partir de 2 a la x, la corrí 3 unidades hacia la derecha y la bajé una unidad, ¿sí? Si tuviera que hacer la simetría respecto del eje y, me traigo todo para este lado, y si tuviera que hacer simetría respecto del eje x, bajo todo quedaría invertido hacia abajo, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro. Vamos a ver un temita más que nos va a dar un pequeño puntapié hacia la última parte de esta materia. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, esta función tiene como dominio el conjunto de todos los números reales. Lo que podemos observar que al sufrir un desplazamiento de una unidad hacia abajo, hemos modificado el rango o imagen de esta función. Por lo tanto, el conjunto imagen o rango de esta función es el intervalo que va desde menos 1 hasta infinito. Por supuesto que el intervalo es abierto, ¿sí? Ahora vamos a determinar de manera algebraica la raíz de esta función, que según nuestro gráfico, si lo hemos hecho relativamente a escala y bien, nos tendría que dar como resultado 3. ¿Cómo vamos a proceder para hallar las raíces o la raíz de esta función? De manera algebraica, nosotros sabemos que la definición de raíz es aquel valor de la variable que hace 0 la función. Es decir, vamos a resolver la ecuación f de x igual a 0. En nuestro caso será 2 elevado a la x menos 3 menos 1 igual a 0. En principio voy a despejar el menos 1 que al tener dos términos quiero dejar la función exponencial solita. Así que me quedará 2 elevado a la x menos 3 igual a 1. A este 1 lo voy a pensar como una potencia de base 2. ¿Para qué voy a pensar a este 1 como una potencia de base 2? Para tener una igualdad entre potencias de la misma base. Nosotros ya sabemos que dos potencias son iguales si tienen la misma base y tienen el mismo exponente. Por lo tanto, el 1 yo lo puedo pensar como una potencia de base 2. ¿Cómo qué potencia de base 2? Y será 2 a la 0, ¿sí? En este caso,
como las potencias de base 2 ya tienen la misma base, nos queda simplemente igualamos exponentes. De esta igualdad surge que x menos 3 tendrá que ser igual a 0. Por lo tanto, x tendrá que ser 3 para que la función valga 0. Hemos encontrado algebraicamente la raíz de esta función. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el caso más general, no solo el de hallar una raíz de una función, sino vamos a ver cómo hacemos para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Sí? La idea es tratar de presentar una igualdad entre potencias de la misma base para luego pasar de las exponenciales directamente a los exponentes. Vamos a ver algunos ejemplitos sencillos. Supónganse que yo tengo 1 sobre 25 elevado a la x más 2 igual a 5 a la 2x menos 3. Yo tengo que tratar de pensar esta igualdad, son dos funciones exponenciales. Una función creciente, ¿sí?, cuyas transformaciones, podríamos decir, es una transformación no rígida, deforma la gráfica y se desplaza un poquito, algunas unidades hacia la derecha, no vamos a decir cuántas para no generar confusión. Y esta otra es una función exponencial decreciente porque tiene base 1 sobre 25 y se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Una alternativa sería graficar las dos funciones y ver dónde se cruzan, dónde son iguales, ¿sí? En este caso tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos haciendo un gráfico tentativo, digamos, no vamos a poder hallar con exactitud el punto de intersección, ¿sí? Pero sí podemos tener una idea. Ahora vamos a pasar a la confirmación algebraica de cómo hallar ese punto de intersección. Bueno, como dijimos anteriormente, la idea es pensar esta igualdad como dos potencias de la misma base, ¿sí? Observamos que 25 es una potencia de base 5, es 5 al cuadrado, es decir, que este 1 sobre 25 lo voy a escribir paso a paso. En principio lo puedo escribir así. Y ahora voy a aplicar lo que ya conocemos del primer cuatrimestre, todas las propiedades de potencias. 1 sobre 5 a la 2 es lo mismo que 5 a la menos 2 elevado a la x más 2 igual a 2x menos 3. Y acá sabemos que, cometí un error, igual a 5 a la 2x menos 3. Si no, no íbamos a llegar nunca. 5 a la 2x menos 3. Y acá vamos a aplicar la propiedad de potencia de potencia. ¿Recuerdan qué pasaba con los exponentes cuando yo tenía una potencia a otra potencia? Se multiplican los exponentes. Ya hago la distributiva, ¿no? Menos 2x. Menos 2 por x menos 2x y menos 2 por 2 es menos 4. Y hemos logrado escribir esta igualdad como una igualdad de potencias de la misma base. Como las bases ya son la misma, directamente ahora podemos pasar a la igualdad entre sus exponentes. Vengo acá arriba, ¿sí? Así que menos 2x menos 4 tendrá que ser igual a 2x menos 3. Me queda una ecuación lineal bastante simple de resolver. Me traigo el 3 para acá y mando el 2x para allá, me queda menos 4 más 3 y allá me quedará 2x más 2x, es decir, 4x igual a menos 1, por lo tanto x valdrá menos 1/4. Hemos encontrado que esta ecuación tiene solución x igual a menos 1/4, ¿sí? Podríamos verificar que esto efectivamente es así. Esta es una estrategia bastante simple porque solo requerimos manejar las propiedades de las potencias que ya las hemos estudiado. Tendré que recurrir al ingenio y a tratar de ver de qué manera puedo lograr una igualdad de potencias de la misma base. Veamos qué sucede cuando eso no es posible, pero vamos a ir con un caso muy simple y lo vamos a ir complejizando con otros ejemplitos. ¿Me siguen? Bueno, vamos a ver este caso que es bastante simple y lo podemos sacar sin dar muchas vueltas. Es más, espero que vayamos respondiendo sin aplicar o sin la necesidad de escribir la igualdad de potencias en base 3 en este ejemplo, que son todos los que puse aquí. Bueno, díganme ustedes cuánto debería valer x para que la ecuación 3 a la x me dé como resultado 1. Si yo quiero pensar en la igualdad de potencias, este 1 lo tendré que escribir como 3 a la 0, por lo tanto, x tendrá que valer 0. De todos modos, si ustedes me decían,
x tiene que ser 0 porque todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1, eso era lo que esperaba que me dijera. En este caso, ¿cuánto tiene que valer x para que 3 a la x me dé 3? Basta con que piense que esto es 3 a la 1, por lo tanto x valdrá 1. En este caso, 9 es 3 al cuadrado, por lo tanto x tendrá que valer 2. En este caso, un tercio es 3 a la menos 1, por lo tanto, x tendrá que valer menos 1. ¿Y 3 a la x igual a 10? Bueno, en este caso 10 no hay manera de escribirlo como potencia de base 3. Lo que sí sabemos es que si x vale 2, la potencia me da 9. Y que si x vale 3, la potencia me da 27. Por lo tanto, estoy esperando que x sea aproximadamente 2, algo más cerquita del 2 que del 3, ¿sí? Ahora, este es un número, o será un número irracional, que no tenemos forma de averiguar quién es. Primero porque tiene infinitas cifras después de la coma y no son periódicas. Y segundo, que ¿cómo averiguaríamos quién es este número? Bueno, ahora tendremos que seguir probando con 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, así, hasta aproximarme a 10, cortar en el que queda por debajo y empezar nuevamente. No sé, imaginemos que es 2,2, bueno, 2,21, 2,22, y este es un proceso que no terminará nunca. Para evitar que estas cosas sucedan, en una ecuación de este estilo, donde 3 a la x me piden que valga 10, a este exponente, al exponente, se lo llama o se lo conoce como logaritmo. Les presento al señor logaritmo. Así que cuando uno dice logaritmo y genera tanto terror, tanto pánico, lo único que estamos buscando con el logaritmo es un exponente, ¿sí? Fíjense que se dan dos situaciones claramente diferenciadas. En una función exponencial, uno fija la base, ¿sí? Y va variando los exponentes. A medida que va variando los exponentes, obtiene distintas potencias de base positiva. En este caso, yo fijo una base, tengo potencias de base positiva y lo que voy buscando son los exponentes. O sea que el problema del logaritmo es el problema inverso al que planteamos en la función exponencial. Uno va generando distintos exponentes para calcular diferentes potencias, en cambio en el logaritmo tiene diferentes potencias y va buscando los distintos exponentes que le dan origen. Es decir, que de ahora en adelante, cada vez que se presente una función o una ecuación exponencial, al exponente lo vamos a llamar logaritmo y lo vamos a simbolizar log. El logaritmo tiene que tener una base fijada, igual que el exponencial. La base del logaritmo es la misma base que el exponencial. Para indicar la base del logaritmo se escribe un numerito chiquitito como subíndice abajo. En este caso el exponencial es de base 3, por lo tanto el logaritmo también va a ser de base 3. ¿Y qué es lo que se llama argumento del logaritmo? El resultado de la potencia, justamente todo lo contrario que el exponencial, ¿sí? Así que en este caso, este número irracional 2, y pico es el número exactamente logaritmo base 3 de 10, ¿sí? Este ejemplito nos permite presentar la definición del logaritmo como para empezar a trabajar en la próxima clase con la función logarítmica. Les presento la definición y dejamos abierto el tema para la próxima clase. Bueno, vamos a presentarles ahora la función logarítmica, ¿sí? En lugar de f de x, elegí usar y para que resulte un poco más simple la notación que viene a continuación. Bueno, dijimos que el logaritmo se define en una base, la base que sería este subíndice, ¿sí? La base es la base del exponencial, así que va a tener las mismas condiciones que la función exponencial. Esta base tendrá que ser un número positivo y un número distinto de 1, ¿sí? X dijimos que era el resultado de las potencias. El exponencial, una potencia de base positiva devuelve resultados positivos. Por lo tanto, los resultados de las potencias serán valores positivos. El dominio de esta función son los reales positivos, es decir, solo voy a tener que tener gráfica de 0 en adelante, sin incluir el 0, ¿sí?
Bien, después veremos cómo construimos la gráfica. Pero quiero que relacionemos esto con la función exponencial. Esto es equivalente, o sea, decir esto es exactamente lo mismo que decir lo siguiente. Dijimos que todo logaritmo, que en este caso se llama i, el logaritmo en base a de x se llama i, ¿sí? Este número i que representa el logaritmo, dijimos que era un exponente, ¿sí? Un exponente que le tenemos que poner ¿a quién? A la base a. Es decir, que el logaritmo se llama exponente o el exponente se llama logaritmo, ¿sí? ¿De quién? De la base a. ¿Y de qué número? Y del número x. Fíjense que hablar de exponencial y hablar de logaritmo es exactamente lo mismo. El exponente i se llama logaritmo en base a del número x. Y si yo tengo una exponencial, al exponente i lo voy a llamar logaritmo en base a de este número. Puedo ir y venir de una definición a la otra de acuerdo a las necesidades que tenga según el problema planteado, ¿sí? Supónganse que a mí me están pidiendo, por ejemplo, que calcule el logaritmo en base a 1/2 del número 4. ¿Qué tengo que pensar? Tengo que pensar que el logaritmo es un exponente. Todo esto, toda esta expresión es un exponente que le tengo que poner ¿a qué base? Acuérdense que la base es la misma tanto para el exponencial como para el logaritmo. Así que es el exponente que le tengo que poner a la base 1/2. ¿Para obtener qué cosa? Y para obtener como resultado la potencia positiva 4. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo en base 1/2 del número 4? Y bueno, fíjense que para que 1/2 me dé 4 tendré que elevarlo en principio a un número negativo para invertir la base, ¿sí? Y para que me dé 4 tendrá que ser 2. Entonces, esto vamos a escribir así. No, esto no es una igualdad, no son iguales. Esto es lo que yo estoy pensando. Esto es un cálculo auxiliar. Pongo de este lado. El exponente que le tengo que poner a la base 1/2 para que me dé 4 tendrá que ser -2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base 1/2 elevada a la -2 me da como resultado 4. La base 1/2 elevada a la -2 me da resultado 4. Acá tendremos que poner la base 1/2 elevada a la -2 me da como resultado 4. ¿Vemos un ejemplo más? Si yo tengo que pensar en el logaritmo en base 3 de 81, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un exponente que le tengo que poner a la base 3, ¿no? Para que me dé como resultado 81. ¿Qué exponente le tengo que poner a 3 para que me dé como resultado 81? 4. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 4 es 81. Y acá sí podemos usar la definición y justificar que esta cuenta da 4, porque 4 elevado a ese 3, la base 3 elevada a ese exponente 4 da como resultado 81. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, el problema de los logaritmos será encontrar los exponentes de exponenciales de bases conocidas en donde ya conozco sus resultados. En el próximo video, en la próxima clase, vamos a ver de qué manera vamos a construir las gráficas logarítmicas, que como son muy unidas con las exponenciales, el tratamiento de la gráfica va a ser muy similar. Bueno, espero haberlos ayudado un poquito más con esta última tanda de actividades. Un pasito más y ya terminamos. Nos vemos en el próximo video.